Buenas tardes, el día de hoy les traigo el tema trastornos hidroelectrolíticos y ácido base en el paciente quirúrgico. Este temario y estos videos van a estar principalmente enfocados a los médicos internos del pregrado de la Facultad de Medicina, ya que como recordemos tienen que hacer ciertos exámenes departamentales para pasar el internado. Vamos a iniciar con la materia de cirugía y estos son los conceptos claves que nos pide para poder hacer un correcto examen departamental de este tema. Ahora, vamos a iniciar con los líquidos corporales. Recordemos que el agua constituye alrededor de un 50-60% del peso corporal del cuerpo total. En un varón adulto constituye el 60% del peso. En una mujer es menos, recordemos que es el 50%, esto debido a que las mujeres tenemos más grasa por las glándulas mamarias, por los glúteos, etc. El agua corporal total se divide en 3 compartimentos, como lo podemos ver en esta imagen. El primer compartimento va a ser el plasma, el segundo el líquido extracelular. Estos dos van a formar 1/3 del agua corporal total. El último compartimento va a ser el líquido intracelular, que es este. Va a formar 2/3 del agua corporal total y va a formar aproximadamente el 40% del peso total del cuerpo humano. Y este peso generalmente va a estar dado por las células de los músculos estriados. Ahora, en esta tabla tenemos los principales aniones y cationes tanto intracelulares como extracelulares y del plasma. Ahora, tenemos que los principales electrolitos extracelulares están formados por sodio, cloruro y bicarbonato. Los principales electrolitos intracelulares son el potasio, el magnesio y el fosfato. Ahora, recordemos que este gradiente se va a conservar gracias a las bombas sodio-potasio ATPasa. Ahora, tenemos que analizar las alteraciones más frecuentes de acuerdo a nuestro temario. Las alteraciones más comunes de los líquidos en los pacientes quirúrgicos van a ser por el déficit de volumen extracelular. Este déficit de volumen extracelular nos va a generar una hipernatremia. ¿Por qué? Porque al tener un déficit de volumen extracelular es como si a una alberca, tú tienes una alberca, va a estar llena de agua, va a haber mucha gente. Pero a esta alberca le vas a sacar agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos que no va a haber un exceso de gente, sino que las personas se van a empezar a concentrar, ya que le está sacando agua, está sacando ese líquido, entonces va a haber menos cantidad de agua y las personas, digamos que van a dominar sobre el agua. Esto puede ser tanto agudo como crónico. Y los cambios del sodio pueden ser inversamente proporcionales al agua corporal total. Por lo consiguiente, las anomalías en esta se reflejan como anomalías en la concentración del sodio sérico. Ahora, vamos a empezar con nuestro primer tema, que sería hiponatremia. Recordemos que los valores normales de sodio van de 135 a 145 mini-equivalentes. Entonces, la hiponatremia es el equilibrio electrolítico más común en la práctica clínica, sin embargo, también es el más subdiagnosticado. Por lo tanto, es un trastorno del agua, no del sodio como tal. Aquí lo que nos va a hacer, vamos a tener una mayor cantidad de agua. O sea, vamos a tener más agua que está diluyendo a ese sodio. La cantidad de agua, hay más cantidad de agua y no por eso hay menor cantidad de sodio. Ahora, tenemos que la concentración de sodio es el mayor determinante para determinar la osmolaridad del plasma. Como recordemos, la fórmula para determinar la osmolaridad del plasma es 2 veces el sodio por el BUN entre 2.8 más la glucosa entre 18. La hiponatremia es la disminución. La hiponatremia, la principal causa de los síntomas no va a ser como tal la disminución de sodio, ya que se los dije. Como tal no va a haber una disminución de sodio, sino va a haber una sobrecarga de agua. Entonces, estos síntomas van a estar dados por la osmolaridad que va a estar disminuida. Entonces, el exceso de soluto, esto quiere decir el exceso de agua en relación con la cantidad de sodio, tanto como en la hipernatremia, esto también lo puede generar la hiperglucemia. Esto va a ejercer una fuerza osmótica en el espacio extracelular. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos más glucosa en el vaso, ¿qué va a hacer esta glucosa? Nos va a jalar el agua intracelular.
Entonces, al ver desplazado esta agua hacia el exterior, va a jalar más agua. Entonces se dice que por cada 100 miligramos de glucosa por arriba del valor normal, va a estar disminuido el sodio 1.6 mini equivalentes. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos teniendo más personas que necesitan, digamos, en la piscina. Ajá. Entonces, si tenemos más personas, por ejemplo, las personas son el sodio, los salvavidas son la glucosa. Entonces, ¿qué necesitamos meterle a esa alberca? Necesitamos más agua para que se equilibre. Entonces, ¿de dónde vamos a jalar el agua? Del líquido intracelular. Ajá. Entonces lo que hacemos, vamos a diluir un poco, pero no como tal estamos disminuyendo el sodio, no, estamos sacando el agua de la célula. Esto es lo que nos dice la fórmula, que por cada 100 miligramos de glucosa extra por arriba del valor normal, vamos a tener un déficit de 1.6 mil equivalentes de sodio. Ahora, dentro de los signos y síntomas, tenemos cefalea, letargia, confusión, debilidad, psicosis, ataxia, convulsiones y encefalopatía hiponatrémica. También, como se los dije, podemos tener una disminución de la turgencia de la piel, algunas mucosas secas, impotencia ortostática y taquicardia. Generalmente los pacientes presentan datos neurológicos cuando la hiponatremia ya es inferior a los 120 mini equivalentes sobre litro. Ahora, aquí tenemos las manifestaciones clínicas. Tenemos la hiponatremia. Dentro del sistema nervioso central tenemos cefalea, confusión, los reflejos tendinosos van a ser profundos pueden estar hipoactivos, podemos tener convulsiones y coma, pero esto, como se los dije, en el sistema nervioso van a estar presentes cuando el sodio llega a menos de 120. Podemos tener debilidad, fatiga, náuseas, vómito, hipertensión y bradicardia. Esto es generado por el exceso de agua que está ocurriendo. Como se los dije, no es que haya como tal un exceso de sodio, no. Es un exceso de agua el que está como tal dentro del vaso. Va a haber oliguria. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, como se los dije, va a afectar al sistema nervioso cuando sea menor las cifras de 120. Si son mayores a 120 podemos tener desde cefalea, náuseas, vómito, espasmos musculares, y ya cuando se van haciendo menores vamos a tener letargia, hasta los reflejos deprimidos, desorientación, hasta un coma. Ahora, ¿cómo la vamos a abordar? Podemos clasificar a la hiponatremia por su etapa. Tenemos aguda, que es menos de 48 horas, y crónica, que es más de 48 horas. La podemos clasificar por el sodio sérico. Tenemos leve, que va de 130 a 135, recuerden. Lo normal de sodio es de 135 a 145 miliequivalentes. La leve es de 130 a 135, moderada de 125 a 130. Hiponatremia severa, menor de 125, y la hiponatremia profunda, 110. Ya a partir de, menor a 120, ya estos son síntomas de emergencia. Ya aquí es atención porque ya está afectando como tal al sistema nervioso. Ok, entonces, ¿cómo vamos a abordar a nuestro paciente? Entonces, ya identificamos que nuestro paciente tiene menos de 135 de sodio. Entonces decimos que es una hiponatremia. Ahora hay que clasificar de acuerdo a la volemia. Tenemos que va a haber 3 clasificaciones: hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. La más común va a ser la hipervolémica, pero ustedes dirán, ¿cómo vamos a clasificar de acuerdo a la volemia? Esto va a ser muy fácil. Por la osmolaridad urinaria. Tenemos aquí a la osmolaridad urinaria. Entonces, una osmolaridad urinaria de 100 decimos que es euvolémica. Una osmolaridad mayor a 100 decimos que es hipervolémica. Y una osmolaridad menor a 100 decimos que es hipovolémica. Entonces, aquí tenemos las principales causas de la osmolaridad urinaria: hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. En el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética decimos que es euvolémica. Esto es una pregunta que generalmente les hacen. Ahora también tenemos por vómitos, por diarrea, por pancreatitis. Aquí decimos que es hipovolémica. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento?
Recordemos que cuando el movimiento del agua en las células ocurre rápidamente, se excede la capacidad de las células de adaptarse. Y esto lo que va a ocasionar va a ser una disminución de la tonicidad y esto va a afectar a las células cerebrales causando una mielonólisis pontina. Entonces no podemos como tal reponer tan rápido un tratamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es suspender la fluidoterapia, los medicamentos y otros factores que puedan contribuir o provocar la hiponatremia. En la hiponatremia leve se sugiere no administrar un tratamiento cuyo único objetivo sea aumentar la natremia. Recuerden, generalmente el sodio va a estar normal, lo que aquí nos afecta es el volumen. En la hiponatremia moderada o grave se recomienda evitar un aumento de la natremia mayor a 10 minimoles durante las primeras 24 horas. Y reponemos aquí cuando los síntomas son moderados a graves, cuando no son tan graves, con solución salina. Una solución cristaloide equilibrada a un ritmo de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. Recuerden, por la mielonólisis pontina. Ahora, si los síntomas son graves, sugerimos un tratamiento inmediato con una sola infusión intravenosa de 150 mililitros de solución salina hipertónica. Esto lo vamos a administrar durante 20 minutos. Ahora, el objetivo es aumentar la natremia de 5 minimoles sobre litro, pero recuerden, esto es cuando los síntomas son graves. Esto generalmente es cuando el sodio llega a menos de 120. Y se sugiere limitar el aumento de la natremia a menos de 10 milimol sobre litro en las primeras 4 horas, hasta generalmente alcanzar una natremia de 130 milimol sobre litro. Ahora, vamos a hablar de la hipernatremia. Como tal, su otra parte de la hiponatremia es la hipernatremia. Aquí va a haber una concentración sérica de sodio mayor a 145. Esta puede ser resultado de una pérdida de agua o de una retención de sodio. La pérdida de agua va a ser la causa más común, pero sin embargo, la sed es una defensa tan efectiva que la hipernatremia típicamente no se va a desarrollar. Ahora, tenemos una muy buena mnemotecnia para los casos de hipernatremia. Tenemos la mnemotecnia de Model. La M de medicamentos o aumento en la ingesta de sal. La O de diuréticos osmóticos, D de diabetes insípida, E de pérdidas excesivas de agua y la L de baja ingesta de agua. Los diuréticos osmóticos, un ejemplo sería el manitol. Y ahora tenemos los síntomas. Dentro de los síntomas tenemos los principales van a ser inquietud, letargo, ataxia, irritabilidad. Aquí van a ser taquicardia e hipotensión. Aquí va a ser el contrario. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una pérdida de agua. Podemos tener síncope. Aquí las mucosas van a estar viscosas. La lengua va a estar seca. Se dice incluso que hay una triada. Los signos clásicos serían mucosas secas y viscosas, taquicardia e hipotensión. Los síntomas se presentan generalmente hasta que las concentraciones de sodio alcanzan los 160 miliequivalentes sobre litro. Entonces, aquí va a haber 3 mecanismos principalmente. Por pérdida de agua que no se reemplaza, por pérdida de agua hacia las células y por sobrecarga de sodio. La más común va a ser por pérdida de agua o hipernatremia hipervolémica. Entonces, cuando el agua pasa del espacio intracelular al extracelular por un espacio extracelular hiperosmolar, lo que va a dar como resultado va a ser una deshidratación celular. Esto lo que origina va a ser una tracción de los vasos cerebrales y esto lo que puede originar va a ser una hemorragia subaracnoidea. Esto es como una pregunta clásica. Hemorragia subaracnoidea nos puede ocasionar la hipernatremia. Ahora, podemos clasificarla en varios tipos. De acuerdo a su volemia, la hipernatremia hipovolémica, como se los dije, es la más común. La hipernatremia euvolémica e hipervolémica, de acuerdo a su severidad. De 146 a 150 es leve. De 150 a 159 moderada y severa, mayor o igual a 160. Entonces,
Dentro de la hipernatremia hipovolémica, que es la más común, se da por pérdidas gastrointestinales, por pérdidas insensibles, por pérdidas renales, generalmente por el uso de diuréticos osmóticos o diuréticos de asa, como por ejemplo la furosemida, o por la diabetes insípida. Tenemos que pues, se puede dividir en aguda y crónica, como lo mencionamos también en la hiponatremia. Aguda, que ocurre durante menos de las 24 horas, y crónica después de las 24 horas. Entonces, en la aguda puede ser corregida rápidamente, y en la crónica debe ser corregida hasta disminuir de 1 a 2 mini equivalentes por hora. Esto es para evitar el riesgo de edema cerebral. Entonces recuerden, la hipernatremia puede ocasionar hemorragia subaracnoidea por la tracción de los vasos cerebrales, y si se corrige de una manera rápida puede ocasionar edema cerebral. Ahora, dentro del tratamiento tenemos la guía de práctica clínica nos menciona 3 formas de corregirla. A mí la que más me gusta es la forma clásica de déficit de agua, en la cual dice: déficit de agua es igual a agua corporal total por sodio menos 1 entre 140. Esto no debemos de corregirlo más de 10 miliequivalentes al día. Y les traigo un ejemplo. Es una mujer de 60 años con un sodio sérico de 168 de inicio agudo. Entonces, ¿cómo la vamos a corregir? La vamos a corregir con esta fórmula: déficit de agua, la forma clásica. Entonces sería agua corporal total por el agua corporal total, recuerden, es una mujer, lo vamos a multiplicar por 0.5 por el peso, que sería 0.5 por 6, y el sodio menos entre 140, entonces sería el sodio que tiene 168 entre 140 menos 1, nos da un total de 6 litros. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a necesitar 6 litros para llegar a un sodio de 140. Entonces, ¿a qué ritmo lo vamos a corregir? Como recuerdan, no tenemos que corregir más de 10 a 12, entonces yo lo quiero corregir digamos a 12. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es restar 180 menos 140, necesitamos corregir, hay una diferencia de 28 minimoles. 28 minimoles que tengo que corregir, y no los tengo que corregir máximo 12 al día, tengo 2.3 días para corregirlo. Entonces yo me tardaría en corregir este trastorno hidroelectrolítico 2.3 días para que la paciente no presente edema cerebral por una rápida corrección. Ahora vamos con potasio. Recordemos que el 98% del potasio está intracelularmente, y cualquier mínima salida origina un importante incremento en el potasio. Se define como hiperpotasemia una concentración sérica de potasio mayor a los límites normales. Los límites normales van de 3.5 a 5 miliequivalentes, y se debe a un exceso de potasio. Este generalmente está en las células y puede ser por una lisis o por un deterioro en la excreción. El incremento del consumo puede deberse a suplementos orales o intravenosos, así como a transfusiones sanguíneas, hemólisis, rhabdomiólisis o por cualquier lesión de las células, ya que, como recordemos, está intracelular. Entonces, si hay algo que nos esté ocasionando daño a las células, se va a liberar. Diversos medicamentos contribuyen a la hiperpotasemia, entre ellos los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, y antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos aquí potasio, y estamos hablando de hiperpotasemia, Entonces, potasio. Un incremento en los valores de potasio nos puede generar hilio, estreñimiento, una disminución de los reflejos, fatiga, debilidad y parálisis. Ahora, si tenemos una hiperpotasemia, ¿qué podemos ver en el electro? En el electro podemos ver algo característico: las ondas T acuminadas, podemos ver un paro temprano, la ampliación del complejo QRS, una onda P aplanada, que sería aquí, lo alcanza a ver el señalador, una onda P aplanada, lo que está descrito aquí, un intervalo PR prolongado, aquí no se ve, pero un intervalo PR prolongado, incluso se puede ver como un bloqueo de primer grado,
Esto es lo característico del electrocardiograma. Lo más característico sería la onda P aplanada y la onda T acuminada. Ajá, aquí se ve. Y la P aplanada. Ahora, vamos a su contraparte, la hipopotasemia. Ahora, es la alteración mucho más común que la hiperpotasemia. Es más común en los pacientes quirúrgicos y puede ser por un consumo inadecuado, por una excreción renal excesiva, por pérdida de potasio en las secreciones patológicas del tubo digestivo, como en los casos de diarreas, fístulas, vómito, en el gasto nasogástrico o por el desplazamiento intracelular. Entonces, la disminución del potasio de 0.3 miliequivalentes por cada 0.1 va a incrementar el pH a 0.1. Entonces, esto lo que nos va a ocasionar va a ser una alcalosis. Ajá. Por cada 0.3 miliequivalentes que aumente el potasio, va a incrementar 0.1 el pH y genera una alcalosis. Entonces, aquí tenemos, ¿qué nos puede causar? Una hipopotasemia. Una dieta de líquidos intravenosos sin potasio, una excreción excesiva, medicamentos, pérdidas gastrointestinales, fístulas, pérdidas renales de potasio, etc. Y las manifestaciones, náuseas, vómitos, cólicos, debilidad, parálisis, arritmias. ¿Cómo lo vamos a ver en el electro? Lo más común aquí va a ser nuestra onda U, una onda U, después de la onda T. ¿Y cómo se va a ver la onda T? La onda T generalmente se va a ver aplanada. Puede haber cambios en el segmento ST y arritmias incluso. Ahora vamos con hipercalemia. En la hipercalemia se define como un valor sérico de calcio mayor a los límites de 10.5. Esto puede generar por un hiperparatiroidismo primario en pacientes ambulatorios o en afecciones malignas como metástasis óseas. En enfermos hospitalizados originan la mayor parte de los casos de hipercalemias asintomáticas. Entonces, ahora vamos aquí. Un incremento de calcio puede causar reflejos hiperactivos, parestesias, espasmos e insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo se va a ver en el electro una hipercalemia? Ok, podemos ver acortamiento del intervalo QT, un intervalo PR acortado, un QRS prolongado, un aumento en el voltaje QRS e incluso aplanamiento de la onda T, como se veía en la hipopotasemia. Ahora vamos a ver hipocalcemia. Ok, la hipocalcemia se define como una concentración de calcio menor a 8.5 y las causas pueden ser pancreatitis, infección masiva de tejidos blandos, insuficiencia renal, fístulas, hipoparatiroidismo o un síndrome de choque tóxico. Las manifestaciones clínicas pueden incluir parálisis en la cara, extremidades, calambres musculares, estridor, tetania y convulsiones. En el electrocardiograma, ¿qué podemos ver? El intervalo QT generalmente se ve prolongado, va a haber una inversión de la onda T e incluso podemos ver bloqueos cardíacos. Ahora, por último, tenemos la hiperfosfatemia. La disminución de la excreción urinaria, va a haber un incremento en el consumo y la movilización endógena de fósforo. Casi todos esos casos de hiperfosfatemia van a ser raros, van a ser en pacientes con función renal disminuida y casi todos son asintomáticos, entonces esto no preguntan mucho pues en el examen. De igual la hipofosfatemia va a haber una disminución en el consumo de fósforo. Por lo regular no se presentan manifestaciones clínicas hasta que la concentración disminuye de manera notable. Ahora tenemos a la hipermagnesemia. Es poco común, pero se puede encontrar en insuficiencia renal. Generalmente los antiácidos y los laxantes con magnesio pueden producir niveles tóxicos en los pacientes con insuficiencia renal. Y el cuadro clínico generalmente son náuseas, vómitos, disfunción neuromuscular, debilidad, letargo, hiporreflexia, alteraciones en la conducción cardíaca que causa hipotensión y nos puede ocasionar un paro. Aquí en el electrocardiograma podemos ver el intervalo PR alargado y una elevación en la onda T. Ahora tenemos la hipomagnesemia. Aquí va a haber una disminución del magnesio, que es un problema común en pacientes hospitalizados.
Esto es generalmente común en pacientes en cuidados intensivos, en donde el riñón se encarga principalmente de la homeostasis del magnesio. También lo podemos ver en pacientes que abusan del alcohol, en pacientes que usan diuréticos, así como pérdidas gastrointestinales como en la diarrea o en pancreatitis. Este ion va a ser esencial para el uso adecuado de muchas enzimas. Y esta deficiencia de magnesio se va a causar por una hiperactividad neuromuscular del sistema nervioso central, así como reflejos hiperactivos, temblores musculares, tetania, prolongación del intervalo QT y PR, depresión del segmento ST, taquicardia e inversión de la ondas P. Ahora, para recordar, el sodio normal va a ser de 135 a 145. El potasio normal va a ser de 3.5 a 5.5. El calcio va a ser de 8.5 a 10. Fósforo de 1.8 a 2.6 y magnesio 3000 equivalentes. Eso es lo normal. Por último, vamos a desarrollar varios temas. Gasometría arterial. Como ya saben, los valores normales. pH 7.35-45, la presión parcial de oxígeno de 80 a 100, la presión de CO2 de 35 a 45, saturación de 95 a 100 y el bicarbonato de 22 a 26. Ahora, creo que esto es pues muy común. Disminución del pH, acidosis. Aumento, alcalosis. Si disminuye el bicarbonato, va a ser una acidosis metabólica. Si disminuye el bicarbonato y si disminuye el pH, es acidosis metabólica. Si disminuye el pH y aumenta el CO2, va a ser una acidosis respiratoria. Si tenemos el pH aumentado y tenemos el bicarbonato aumentado, va a ser una alcalosis metabólica. Si tenemos el pH aumentado y el CO2 disminuido, va a ser una alcalosis respiratoria. Ahora, aquí tenemos unas gasometrías arteriales, entonces vamos a interpretarlas. Tenemos una acidosis, porque tenemos el pH de 7.2. Tenemos una presión de CO2, bueno, hay que ver, es una gasometría arterial, porque está saturando a 72. Tenemos una presión de CO2 de 61, una presión de oxígeno de 47, un bicarbonato de 24. Entonces, el bicarbonato está bien, lo que está mal sería aquí el pH y el CO2. Lo que tenemos aquí es una acidosis respiratoria, ¿ok? Ya está tratando de compensar el riñón, pero todavía no lo logra. ¿Por qué? Porque está aumentado está aumentado el CO2. Entonces, por eso es acidosis respiratoria, disminución del pH y aumento del CO2. Ahora, aquí tenemos otra gasometría. Tenemos un pH de 7.23, eso indica una acidosis. Tenemos una presión de oxígeno, una presión de CO2 de 22, está disminuida. Es gasometría arterial, ¿por qué? Porque está saturando al 60. Tenemos una presión de oxígeno de 38. Y tenemos un bicarbonato de 9. ¿Esto qué quiere decir? Que es una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está disminuido, sin embargo ya está empezando a disminuir el CO2 que ya está tratando de compensar. Tenemos algo que se llama la fórmula de Winters. ¿En qué consiste la fórmula de Winters? Consiste en medir dice, la presión de CO2 te dice, va a estar compensando. ¿Dónde está? Aquí está. La fórmula de Winters te dice, la presión de CO2 va a estar compensada si multiplicamos 1.5 por el bicarbonato, que el bicarbonato es de 9.2 por 1.5, que nos da 5. 13.7 más 8 nos da 21.2. Dice, la fórmula te dice,
Tu presión va a estar compensando tu paciente si dentro de la fórmula de Winters tu CO2 va a estar dentro de lo que te dé, más menos 2. A mí me dio 21.2. Entonces 21.2 más menos 2, el CO2 va a estar en 22. Esto quiere decir que ya está compensando. ¿Ok? Tienen que aprenderse la fórmula de Winters porque esto nos va a revelar si el paciente ya está compensando o no le está compensando. Ajá. Ahora, vamos a entrar en equilibrio ácido-base. Tenemos que la acidosis estimula los quimiorreceptores al final de que incrementen la ventilación. Y la alcalosis disminuye la actividad de dichos quimiorreceptores, por lo tanto disminuye la ventilación. Los riñones compensan esta anomalía respiratoria incrementando o disminuyendo la reabsorción de bicarbonato. Sin embargo, a diferencia de lo rápido que actúan los pulmones, la compensación renal inicia después de 6 horas y esta puede continuar durante varios días. Ahora, tenemos primero la acidosis metabólica, que es el resultado de incrementar el consumo de ácidos, de la mayor producción de los mismos o de una mayor pérdida de bicarbonato. Generalmente se da por una mayor pérdida de bicarbonato. El cuerpo responde produciendo amortiguadores, bicarbonato extracelular, incrementando la respiración, se da una hiperventilación, la respiración de Kussmaul, esto para generar una alcalosis respiratoria y aumentando la reabsorción y generación de bicarbonato. Estos pacientes, al valorar a un paciente se presenta una concentración sérica baja de bicarbonato. Esto se interpreta como una acidosis metabólica y es necesario primero medir el anion gap. Ajá. Esto lo que nos dice es si se está produciendo un ácido fuera. Entonces, que no sea dentro del cuerpo. Entonces lo que nos dice la fórmula de anion gap es igual a sodio menos cloro más bicarbonato, y lo normal de anion gap que es que sea 12. Entonces tenemos la mnemotecnia Mood-Piles para anion gap elevado, que sería metanol, uremia, diabetes o cetoacidosis, oxaprolina, propofol, isoniazida, acidosis láctica, etilenglicol y salicilatos. Y para acidosis metabólica con anion gap normal es por pérdida de bicarbonato, ingesta y pérdidas gastrointestinales como diarrea, acidosis tubular renal, etc. Entonces, en estos pacientes tenemos el tratamiento. En estos pacientes la administración excesiva de bicarbonato puede originar alcalosis metabólica, o sea, ya tenemos una acidosis, pero podemos originar una alcalosis metabólica. Se puede combinar con esto, lo que nos puede ocasionar es que el bicarbonato se pueda combinar con hidrógeno y esto se forme ácido carbónico e incrementar la presión parcial de CO2. Ajá. Entonces, una de las causas más comunes en los pacientes hospitalizados, principalmente en el piso de cirugía, es la acidosis láctica. Este lactato se produce como un subproducto del riego inadecuado de los tejidos en el estado de choque, y el tratamiento va a ser principalmente restablecer el riego mediante reanimación del volumen, en lugar de intentar corregir el bicarbonato con bicarbonato exógeno. Esto lo podemos hacer con una perfusión adecuada para que el ácido láctico se metabolice y el pH se vuelva normal. Ahora tenemos la alcalosis metabólica, que va a ser resultado de la pérdida de ácidos fijos y la ganancia de bicarbonato. Casi todos los pacientes tendrán también hipopotasemia, por lo que los iones potasio extracelular se intercambian con los iones hidrógeno. El tratamiento consiste en restituir el déficit de volumen con solución isotónica y potasio una vez que se asegura la diuresis. Y aquí tenemos causas de alcalosis metabólica: por pérdida de cloruro, por ahorro de cloruro, por disminución excesiva de ácidos, por antiácidos, bicarbonatos, etc. Disminución de la filtración glomerular. Entonces, aquí tenemos esta tablita, la saqué de la guía de práctica clínica, las principales manifestaciones. Se las dejo por si la quieren leer. Tenemos el tratamiento de la acidosis metabólica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que nos dice la guía, es tratar la patología primaria y brindar las medidas de soporte.
No se recomienda el uso generalizado de bicarbonato. ¿Cuándo vamos a dar bicarbonato? Cuando el tratamiento únicamente es cuando el pH sea menor a 7. El tratamiento más efectivo para la acidosis láctica es el manejo adecuado y oportuno de la enfermedad primaria, esto es, manejando la oxigenación tisular, restableciendo la molemia y con fármacos vasoactivos. Ahora, se recomienda el uso de bicarbonato de sodio en las siguientes situaciones: cuando hay acidosis metabólica con brecha aniónica normal, durante el tratamiento con hipercalemia e intoxicaciones con antidepresivos tricíclicos como el metanol y el etilenglicol. Ahora, por ejemplo, aquí les traigo cómo podemos corregir el déficit de bicarbonato. Entonces, déficit lo vamos a corregir. Supongamos que es un paciente que se intoxicó por un antidepresivo tricíclico. Entonces decimos, otra indicación es cuando la brecha aniónica es menos de 18. Aquí es menos de 10, perdón. Aquí es menos de 18, entonces es otra indicación. Entonces la fórmula nos dice: para administrar bicarbonato es brecha aniónica por 0.3 por peso. Entonces es 18.4 por 0.3 por peso, que sería 70, nos da 386.4. Cada ampolleta de bicarbonato tiene 20 cc, que serían 20 mililitros de bicarbonato, 20 milimol. Entonces tenemos dos formas de administrarlo. Tenemos la fórmula más sencilla, que sería dividir la dosis en 2, que sería 386.4 entre 2, que nos daría 193.2 y 193.2. La primera dosis siempre la vamos a pasar en bolo, entonces vamos a pasar 193.2 en bolo. Y tomamos una gasometría de control para ver cómo va nuestro paciente. Y después la siguiente la vamos a pasar en 6 horas, los otros 123 restantes. Entonces, como tenemos los 386, que es lo que calculamos del déficit de bicarbonato que le falta a nuestro paciente, vamos a ver cuántas ampolletas vamos a necesitar. Si cada ampolleta tiene 20 milimol sobre litro, hacemos la división: 386 entre 20 y nos da 19.32 ampolletas. Vamos a necesitar 19.32 ampolletas para corregir este déficit de este paciente. Ahora tenemos la alcalosis metabólica. El tratamiento de la alcalosis metabólica debe dirigirse al manejo de la patología de base. Es lo que nos indica la guía de práctica clínica. Por último, tenemos la composición de las soluciones. Entonces aquí tenemos la solución glucosada. Tenemos una osmolaridad de 504 y nos va a dar en 1000 mililitros 100 gramos de glucosa. Glucosa al 5 en 1000 mililitros, 25 gramos de glucosa. Una solución fisiológica de cloruro de sodio al 9 nos va a dar 194 de sodio y 154 de cloruro. En una solución mixta nos da 154 de sodio, 154 de cloro y 50 gramos de glucosa. Entonces, estas son las básicas para conocer: 154 de sodio, apréndanse básicamente estas: 154 de sodio, de cloruro de sodio y de las mixtas, 154 de cloruro, y que la glucosada de 10 nos va a dar 100 gramos de glucosa. Entonces, los requerimientos para un paciente van a ser: de agua, la fórmula más sencilla es 35 mililitros por kilogramo al día. De sodio, nuestro paciente va a requerir de 2 a 4 miliequivalentes por kilogramo al día, de cloro de 2 a 4 miliequivalentes por kilogramo al día, de potasio de 1 a 4 y de glucosa va a requerir de 100 a 150. Con esto, hay una fórmula que se llama la fórmula de Holliday-Segar, que es otra fórmula que nos ayuda a determinar los requerimientos de agua, pero a mí se me hace más fácil ponerles esta fórmula de 35 mililitros por kilogramo por peso. Es la fórmula más fácil. Y recuerden que para administrar el potasio tenemos que evaluar la función renal. Entonces, si el paciente tiene una función renal disminuida, les aconsejo pues solamente dar 1 miliequivalente.
Ahora, vamos a poner el siguiente ejemplo. Es un masculino de 45 años de edad con un peso de 74 kilogramos y tenemos que calcular soluciones para 24 horas. Entonces, son 35 mililitros por 70 kilogramos que pesa nuestro paciente, tenemos que nos salen 2.450 mililitros al día. Esto es lo que le vamos a pasar de agua. De sodio tenemos dos opciones, o pasarle 2 miliequivalentes o pasarle 4. Si le pasamos 2 son 140 miliequivalentes, si le pasamos 4 son 280, igual de cloro. Si le pasamos 2 son 140, si le pasamos 4 son 280, ¿por qué? Porque multiplicamos el peso por los dos. De potasio es igual, si le pasamos 1 depende si nuestro paciente es nefrópata o no. De 1 serían 70 miliequivalentes al día y de 2 es 70, que es su peso, por 2 miliequivalentes al día, y de glucosa yo elegí pasarle 150, perdón. Entonces, las indicaciones que yo le voy a dejar al paciente son solución glucosada al 10, 1000 cc para 8 horas más 20 miliequivalentes de cloruro de potasio. Solución mixta, 1000 cc para 8 horas más 20 miliequivalentes de cloruro de potasio, y solución fisiológica al 9, 500 mililitros para 8 horas más 20 equivalentes. Lo que estoy obteniendo aquí son 2500, que pues básicamente es lo que necesito para... es lo que ven, casi estoy obteniendo mi requerimiento de agua. Me pasé por 50 mililitros, pero ya tengo serían 100, 500, 2500. De glucosa ya lo tengo aquí. Mi solución mixta tiene 50 y mi solución glucosada al 10 tiene 100, entonces ya tengo mis 150. De sodio tengo 231, de cloro tengo 231 y de potasio tengo los 60. Lo elegí porque pues es un paciente que es nefrópata, entonces pues me sale poquito, le puedo pasar incluso otra media ampolleta y ya está. Así es como se pasan pues los requerimientos de hidroelectrolíticos. Entonces eso sería todo. Los traté de sacar principalmente del libro que viene en la referencia bibliográfica del Schwartz, de los artículos que vienen igualmente y de las guías de práctica clínica. Si tienen alguna duda, lo traté de hacer lo más sintetizado posible. Sé que el video es un poco largo. Si tienen alguna duda, a favor de dejarme en los comentarios. Voy a estar subiendo videos así cada semana. Por favor, no se olviden de suscribirse y de darle manita arriba. Me ayudan mucho y eso sería todo. Muchas gracias. Y si quieren algún tema en específico, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse.